de radiología e imágenes diagnósticas. Hoy voy a presentarles sobre las técnicas asépticas para procedimientos radiológicos. Las técnicas asépticas son procedimientos claves para prevenir infecciones durante estudios radiológicos, especialmente en aquellos que involucran penetración en el cuerpo, el uso de dispositivos invasivos o la administración de medios de contraste. Higiene de manos. Lavado de manos, antes y después de cualquier contacto con el paciente o equipo estéril. El personal debe lavarse las manos adecuadamente con agua y jabón utilizando una solución desinfectante a base de alcohol. Esto reduce la transmisión de microorganismos patológicos. Uso de guantes. Los guantes deben usarse para cualquier procedimiento invasivo o que impliquen contactos con sangre, fluidos corporales, membranas mucosas o superficies contaminadas. Deben cambiarse entre pacientes. Uso de equipo de protección. Los guantes estériles en procedimientos invasivos como biopsias guiadas por imagen o colocación de catéteres bajo fluoroscopio, es esencial utilizar guantes estériles para prevenir la contaminación del área de intervención. Mascarillas y gorros. El procedimiento donde haya riesgo de contacto con flujos corporales o aerosoles, se debe usar mascarillas faciales y gorros para evitar la transmisión de patógenos por vía aérea o por contacto. Batas estéril. El personal que participa en procedimientos invasivos deben usar batas estéril para proteger tanto al paciente como al personal del riesgo de la infección. Desinfección de la piel del paciente. Antisépticos tópicos. Antes de realizar cualquier procedimiento invasivo como biopsia, drenajes o la colocación de catéteres, la piel del paciente debe desinfectarse utilizando soluciones antisépticas como providiona, yodado o clorexidina. Aplícalas de manera concéntrica desde el área de intervención hacia afuera. Tiempo de secado. Es fundamental dejar que el antiséptico se seque por completo antes de comenzar el procedimiento para garantizar la máxima eficiencia en la eliminación de microorganismos. Uso de técnicas de barreras. Cubiertas protectoras. En procedimientos radiológicos que implican el uso de diapositivas médicas como sondas de ultrasonidos para guías de biopsia o catéteres bajo fluoroscopio, se debe utilizar cubiertas protectoras estériles para evitar el contacto directo entre el dispositivo y la piel de las membranas mucosas del paciente. Asepsia durante la administración de medios de contraste. Las jeringas o agujas se utilizan para la inyección de medios de contrastes deben ser estériles y la vía de acceso, por ejemplo, un catéter intravenoso debe ser mantenido en condiciones asépticas para evitar la infección. Control de infección en el equipo radiológico. Limpieza superficiales. Todo equipo no estéril que entre en contacto con los pacientes debe desinfectarse adecuadamente entre usos. Todo incluye camillas, sondas de ultrasonidos, equipos de rayos X, etc. Infección de sondas. Las sondas de ultrasonidos, especialmente las que se utilizan en procedimientos intravenosos o intervenciones, deben ser limpiadas y desinfectadas con soluciones apropiadas después de cada uso. Manejo de desechos. Todo material utilizado como jeringas, guantes, paños deben desecharse adecuadamente en
contenedores de desechos peligrosos para prevenir la infección. Muchas gracias. Cordial saludo, respetado tutor y compañeros. Mi nombre es Yaniris Contreras, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas, CEAD Valledupar, quinto semestre. A continuación, vengo a hablarles sobre los medios de contrastes y conceptos básicos de enfermería. Bueno, en cuanto al tema medios de contraste, estoy con el tema vías de administración de medios de contraste y función renal. Los medios de contraste pueden ser administrados por diferentes vías, dependiendo de la técnica de imagen utilizada y de la zona del cuerpo que se necesite estudiar. Las principales vías de administración de los medios de contraste son los siguientes. Vía intravenosa, que es una de las más comunes, especialmente utilizada en estudios de tomografía, resonancia y angiografía. Vía oral, que se utiliza principalmente en estudios del tracto gastrointestinal. La vía intraarterial en estudios de angiografía. Vía rectal en algunos estudios del tracto digestivo inferior. Vía intratecal o espinal en procedimientos de la imagen de la columna vertebral o para la evaluación de la médula espinal. Vía de intravesical, que se utiliza en estudios del tracto urinario inferior. Aquí está la imagen donde podemos ver la vía oral, la vía endovenosa, vía articular, vía vaginal, vía rectal. La función renal. Pues la función renal es la capacidad que tienen los riñones para filtrar y eliminar desechos y exceso de líquidos. La regulación de la presión arterial, equilibrio de los electrolitos y metabolismo óseo. La creatinina es el producto de desecho generado por el metabolismo muscular. Los niveles de creatinina en sangre, un indicador de la función renal. Los valores normales van de 0,6 a 1,2 en adultos. La tasa de filtración glomerular, medida de la cantidad de la sangre filtrada por los glóbulos rojos cada minuto, medidor de la función renal. Valores normales, 90 mililitros sobre minutos sobre 1,73 metros cúbicos o más. Y aquí tenemos la clasificación de la insuficiencia renal, que menor de 90 es una función renal normal, de 60 a 89, insuficiencia renal leve, insuficiencia renal moderada de 30 a 59, insuficiencia renal grave de 15 a 29, enfermedad renal terminal de menores de 15. En pacientes con función renal deteriorada, riesgo de nefropatía inducida por contraste. Evaluación de los niveles de creatinina y la tasa de filtración glomerular antes de la administración de medios de contrastes. Bueno, en cuanto a los cuidados de enfermería, me toca el tema de protocolo de venopunción. Aquí tenemos un resumen de cómo es el protocolo de venopunción. Iniciamos preparando al paciente, identificando la vena adecuada y limpiar el área con asepsia y antisepsia. Segundo, se le selecciona el tipo de catéter adecuado, dependiendo si es un adulto o es un niño. Tercero, la técnica de la punción es insertar la aguja en un ángulo de 15 a 30 grados. 4. Verificación de la correcta colocación del catéter, comprobar el flujo sanguíneo, la administración sin problemas con solución intravenosa. Y quinto, asegurar el catéter o la aguja con una cinta adhesiva estéril y cubrir con una venda. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debe canalizarse el paciente antes de realizar el procedimiento. Muchas gracias. Profe, si se equivoca, me puede seguir, yo simplemente recuerdo.
Buenos días, mi nombre es Luis Picón Conde, soy estudiante de Radiología, Imagen y Diagnóstica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a socializar y hablar sobre los medios de contraste que utilizamos en radiografía y en tomografía. Actualmente en tomografía, pues usamos los medios de contraste que son yodados. Lo utilizamos en tomografías, también lo utilizamos en rayos X como para las urografías, también para las histerosalpinografías, también son yodados. Hay dos clases de contraste que son los yodados y los varitados. Los varitados los utilizamos como para colon por enema, los esófagos, tránsito intestinal. Los medios de contraste se clasifican en dos. Los yodados son los positivos y los son positivos porque es la mayor absorción en rayos X. Y los varitados son los negativos. Ahí mismo vamos a exponer los yelcos que utilizamos en radiografía, perdón, sí, en el área de radiología. En tomografía actualmente usamos varias clases de yelco o catéter. Los Yelcos 18 son los que normalmente utilizamos en tomografía para realizar angios. También los números 18, los números 20, que son los rosaditos, también lo utilizamos para hacer angio y también toda clase de tomografía. Luego seguirían los 22, que son los azulitos, ya son de menos calibre. Eso los utilizamos en tomografía y para hacer una tomografía normal. Los 24, que son los amarillitos, eso los utilizamos para los niños y también se utilizan en la parte de resonancia para lo que es el gadolinio, ya que ese es un medio de contraste menos espeso que el yodo. Muchas gracias, no tengo más nada que agregar a, a la materia.